¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Esta noche nos acompañan Juan Carlos Calderón y Gabriel Hidalgo, columnista de Plan B. Buenas noches, Juan Carlos, Gabriel. Buenas noches, Gabriel, Fermín, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros nuevamente en el último día de la semana, primera semana o media semana de semáforo amarillo en Quito y en otros cantones. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Fermín. Estoy encantado de compartir con ustedes y de conversar un poco sobre lo que ha sucedido el transcurso de esta semana. Listo, vámonos entonces. Así es, vamos a empezar con nuestro habitual recuento de noticias y también vamos a realizar una jornada de análisis y de interpretación de una semana que ha sido extremadamente movida en noticias políticas y judiciales, especialmente en lo relacionado con los allanamientos y detenciones que han tenido lugar sobre varios de los integrantes de la clase política. Y la noticia del día, sin duda, la caída de Daniel Mendoza, el asambleísta por Manabí, que formaba parte del grupo morenista y que fue arrestado esta madrugada en su casa de Puerto Viejo en conexión con el supuesto negociado o supuesto mal manejo en el hospital de Pedernales. Recordemos que el 14 de mayo, uno de sus asesores, su principal asesor, había sido arrestado también en Manabí, y se le encontraron dinero en efectivo, cheques, documentación y algunas otras cosas que no pudo justificar, que también podrían estar relacionadas con la trama de los hospitales en Manabí, Juan Carlos. En realidad, bueno, Gabriel, ¿qué piensas tú de esta semana de allanamientos? Daniel Mendoza era uno de los principales cuadros de la bancada de Alianza País en la Asamblea. Él pertenece a un movimiento local de Manabita que se llama Mejor. Entonces, él fue fruto de esta alianza entre Alianza País y Mejor. Tuvo un amplio respaldo por parte del gobierno. Entiendo, llegó a ser jefe de la bancada y luego pasó a otras manos de esa jefatura. Y luego de eso empezaron las acusaciones de lo que se llamó el reparto de los hospitales, no solo de los hospitales para este gobierno, este movimiento local que se llama Mejor, sino también organismos como la Agencia la Agencia Nacional de Tránsito, el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Y además, supuestamente, el control de algunas gerencias de hospital, que médicas no, direcciones médicas no, eso no les interesaba, sino las gerencias hospitalarias. Y bueno, hasta ahí empezó esto. Recuerdo una charla que tuvimos aquí con el presidente, el coordinador de la Comisión Anticorrupción de Manabí, el doctor Villacreces, y él mencionaba cuando fue el allanamiento y la captura de uno de los asesores, el principal asesor de Daniel Mendoza, y él decía, la fiscal general está capturando a los peces chicos. Los peces grandes son otros. Uno de ellos podría ser Daniel Mendoza, pero, digamos, hoy está detenido. En este momento se está dando su audiencia de flagrancia. Pero claro, Gabriel, este es un signo, quizá una captura simbólica en el sentido de la importancia que tiene. El ex jefe de bloque de Alianza País está detenido. Bueno, yo añadiría otros elementos. El primero que añadiría es que él no aparece cuando se convierte en jefe del bloque a partir de posesionarse como legislador para el periodo 2017-2022, sino que ya era legislador, ya estaba en desempeño de la función de la legislatura entre 2013 y 2016, bueno, 2017, ¿no? De tal forma que él no es no es solamente un legislador que viene de orígenes recientes, digamos, del aliancismo morenista. Ya viene ejerciendo desde el aliancismo conreísta, con lo cual yo puedo anticipar que ya existen antecedentes de una estructura que tal vez tiene el mismo origen y que también, digamos, ya ha hecho metástasis. Es decir, ya hay forma de poder demostrar que tanto el momento morenista como el correísta responden a una suerte de continuidad. Vamos a ver, tampoco quiero decir que todos son lo mismo,
Lo que trato de decir es que teniendo los mismos orígenes, las mismas funciones, los mismos funcionarios y la misma ideología, pues en la gente hay cierta sospecha que empieza a confirmar de que todo esto forma parte de lo mismo. Entonces son 13 años de lo mismo y que detrás de eso, vamos a ver, puede haber funcionarios buenos, puede haber funcionarios malos, no podemos generalizar absolutamente a todos, yo no lo haría. De hecho, hay esfuerzos que se están impulsando desde el gobierno para luchar en contra de la corrupción, pero también es cierto que dentro del mismo sector hay otros frentes de la misma organización política que se derrumba, que se cae a pedazos y que viene precisamente arrastrando los males de la corrupción que son endémicos, que no son recientes, pero que se profundizaron en el anterior gobierno y que por supuesto ahora aparecen y con la misma fuerza, precisamente porque ahora hay más, digamos, menos estímulos para poder seguir defendiendo a los colegas, a los copartidarios y, digamos, quebrar la posibilidad, digamos, provocar un quiebre entre el antes y el después, incluso teniendo que renunciar a esas lealtades partidistas. Hay toda una organización, todo un entramado que está por detrás de esto y que está por encima del poder. Para mí está clarísimo, es decir, por ejemplo, el expresidente Bucaram recibe prisión domiciliaria. Bueno, se entiende, desde la perspectiva procesal se entiende, pero no se entiende cómo es que al prefecto Morales le dan grillete electrónico y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, si está clarísimo que vamos a ver, no quiero decir clarísimo en un sentido subjetivo, digamos poco objetivo, parcializado. Trato de decir que había pruebas abundantes para demostrar que excepcionalmente se podía dar la prisión preventiva para garantizar, que es lo que dice el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, para garantizar la asistencia no solamente del encausado, sino también la idoneidad de la presentación de las pruebas. Ya dijo Joffrey Campaña, estas no son expresiones mías, pero las dijo él con acierto y quiero reproducirlas. Existe la posibilidad de que permitiéndole que él se reincorpore a sus funciones, también existe el enorme riesgo de que puedan manipularse, desaparecer, que es otro delito, manipularse pruebas, forjarse documentos y esto pueda entorpecer la continuidad del proceso, con lo cual no se está garantizando, ya no se está garantizando digamos, la continuidad del proceso, que es precisamente lo que se busca con la prisión preventiva. Pero Gabriel, tú lo señalas, en mi opinión, correctamente. El señor Mendoza es una herencia del correísmo, era correísta, después se hizo morenista, después el alfil del morenismo en la Comisión de Fiscalización, el que emociona el archivo del juicio político contra María Paula Romo. ¿En qué punto cae en desgracia este señor, este joven político que tiene su propio movimiento en Manabí? ¿En qué punto cae en desgracia y ahora descubren que parece que ha sido un corrupto tal que caen de madrugada y se fueron cargando hasta la abuela, ¿no? Hay una señora de 83 años detenida en el operativo. O sea, yo creo que una cosa es la lucha contra la corrupción y otra ya es irse cargando hasta la abuelita, pues. Me parece que hay un afán también un tanto truculento en estos allanamientos de madrugada que ya se están volviendo una cosa habitual y cotidiana y que no sé si son totalmente válidos, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación, digamos, mirando cómo cómo están sucediéndose los eventos, que hay necesidad de ejecutarlos inmediatamente, porque existe la enorme posibilidad de que se filtre información. Y ese es uno de los problemas de una justicia tomada por sectores políticos. Cuando la justicia tiene que ser mayormente técnica, resulta que existe la posibilidad de que un prefecto, por ejemplo, en el momento del allanamiento a su domicilio, pues no esté presente. Qué coincidencia. En estado de excepción y con dificultades de movilidad, él pudo irse a otro lugar. Eso es raro. Eso es muy raro. Es como, da la sensación de que la información se está filtrando y es información reservada. Siendo todas estas acciones reservadas, hay que ejecutarlas cuanto antes, ¿no? Entonces, por eso hay que hacerlas con la mayor sorpresa posible,
porque si se lo hace en el transcurso del día, a horas de la mañana, con el conocimiento de muchos funcionarios, entonces existe la enorme posibilidad de que la información se les filtre. Eso habla muy mal de nuestro sistema de justicia, no porque se tenga que hacer entre gallos y medianoche, al contrario, yo celebro que sea en cualquier momento del día. El problema es que los funcionarios tienen que operar incluso con estos desestímulos, considerando que la información se les puede filtrar y se les filtra, ¿no? Y filtrándoseles este tipo de información, pues ocurre lo que ha ocurrido, lo que acabo de decir, que un prefecto comprometido con una acción judicial, con un procedimiento de esta naturaleza, pueda irse de su casa y, no sé, intentar esconderse. Yo no sé, no creo que haya sido una coincidencia. En la política muy pocas cosas son coincidencia y esta no me creo que es. Ahora también es raro que, conociendo este tipo de información, dieran con el expresidente Bucaram y en su casa. Eso también dice que el expresidente Bucaram ya no tiene, como sí podría tener, acceso a este tipo de información el prefecto Morales, y lo mismo sucede con el asambleísta Mendoza, ¿no? Eso significa, tal y como dices, Fermín, para mí, que cayeron en desgracia. Vamos a ver. Los otros dos no, pero sí un político en ejercicio, un político que era líder de una bancada, jefe de una bancada, que iba escalando progresivamente, haciendo carrera política, buscando un movimiento político satelital. Me refiero a satelital, que fuera satélite, que no fuera Alianza País. Ya venía en declive Alianza País cuando se producen las elecciones presidenciales de 2017, ¿no es cierto? Ya estaba en declive, entonces antes ya aparecieron movimientos políticos satélites que trataban de sostenerlo, captar el espacio, como por ejemplo este movimiento, el del expresidente del directorio del IES, González, ¿no? Este movimiento Avanza, ¿no es cierto? Era un movimiento satélite, entonces empezaban a aparecer movimientos satélites. A mí no me extrañaría que este sea uno de esos movimientos satélites que intentaba incorporarse con la posibilidad de rescatar lo que fuera posible de rescatar o sostener lo que se pudiera sostener, pero, digamos, organiza este movimiento en una provincia muy densamente poblada, tremendamente importante para los desequilibrios institucionales, al menos a nivel electoral. Entonces, yo no creo que ese sea no sea su principal apalancamiento. Su principal apalancamiento, me refiero al apalancamiento del asambleísta Mendoza, era pues Alianza País, por eso se convierte en jefe de esa organización. Luego, tal y como dices, Fermín, que a mí me gusta, también, digamos, voy a tomar tus palabras porque me parece que están muy bien empleadas, cae en desgracia, ¿no? Y cae en desgracia en algún momento en el que, digamos, en estampida empiezan a aparecer este tipo de información que este momento lo llevan, pues, a una situación muy incómoda. Valga aclarar en este punto que no hay ninguna necesidad a nivel constitucional de votar por el levantamiento de su inmunidad, porque tal y como ya lo ha dicho Rafael Ollarte, este constitucionalista de gran reputación a nivel, digamos, de la opinión pública, a nivel nacional, también ha dicho que no hace falta, coincido con él en el plano profesional, no hace falta, porque estas acciones, las acciones que lo comprometen con la justicia, están reñidas o no están reñidas con el ejercicio de su actividad legislativa, con lo cual no hace falta levantarle la inmunidad parlamentaria para poder proceder en caso de que ya hubiera, entiendo que en el transcurso del día hubo ya una, si no será en el transcurso de las próximas horas, una audiencia para determinar si es que existe o no, digamos, orden de prisión preventiva. Y si la hay, pues no hay ninguna necesidad de solicitar ninguna votación a la Asamblea Nacional, con lo cual dentro de poco podríamos enterarnos o no de que el asambleísta ha sido digamos, privado de su libertad con fines de investigación. Están en esa, ¿no? En este momento está la audiencia de la Corte Nacional de Justicia. Sí, hablaremos luego, continuaremos hablando de Daniel Mendoza, pero junto a Daniel Mendoza yo creo que es un dato, no es un dato menor, porque, bueno, la figura de Mendoza opaca, pero está el director ejecutivo del CERCOV. El director ejecutivo del CERCOV está detenido con él. Y eso es un golpe muy duro al CERCOV. El CERCOV, no nos olvidemos, es el Servicio de Contratación de Obras, y a través de este organismo pasaba toda la contratación pública. Entonces, se acusaba mucho o se cuestionaba más que acusaba a
al CERCOP de cómo así aparecen o permiten que aparezcan este tipo de empresas y ganen concursos, este tipo de empresas, porque entre una de sus atribuciones y obligaciones es precisamente velar porque los que participan en los concursos tengan idoneidad para hacerlo. Entonces el CERCOP era como el pivot, ¿no es cierto?, el engranaje del sistema de contratación pública, el que supuestamente garantizaba la idoneidad técnica del proceso y la transparencia del proceso. Lo que hemos visto, no solo obviamente en el tema de emergencias, sino además mucho antes, en todo el sistema de contratación correísta y que se continuó intocado. El CERCOP nunca fue tocado, sus principales directivos nunca, o la mayoría no fueron cambiados. En este servicio de contratación de obra también está detenido el director ejecutivo, y eso me parece, no sé qué piensas tú, Fermín, también un golpe complicado para la organización. Es como el corazón del sistema de contratación pública, el CERCOP, y que esté preso su director ejecutivo dice mucho de lo que está pasando. Yo creo que es ante todo el fracaso de este sistema supuestamente transparente en el que podemos ver las contrataciones en Internet. Supuestamente hay una serie de requisitos legales, hay una serie de procedimientos que se cumplen o sobre el papel se cumplen, y sin embargo vemos que hay severas dudas sobre precios, sobre valores que se contratan, sobre la necesidad de las contrataciones. Es decir, de alguna manera es parte de lo que fue la práctica correísta es extendida hasta hoy, ¿no? Pretender dar una imagen de transparencia, pretender dar una imagen de tecnología, pretender dar una imagen de un manejo tecnocrático del Estado, que sin embargo siguen cubriendo las mismas prácticas habituales de corrupción y de desvíos de los fondos públicos por medio de otros mecanismos. Y otra persona que al parecer ha caído en desgracia hoy es Carlos Luis Morales, según podemos... hace pocas horas, Cynthia Viteri anunció en su cuenta de Twitter que los alcaldes socialcristianos, que curiosamente son la mayoría de los alcaldes que conforman el Consejo Provincial del Guayas, van a pedir su destitución. Esta mañana Carlos Luis Morales fue y le colocaron un grillete electrónico, que fue la medida que dispuso en su contra la justicia para controlarlo. Pero ¿esto qué significa también? Significa que el hecho de que Jaime Nebot ya había anunciado que se desmarcaba de Carlos Luis Morales. El bloque legislativo del PSC Madera de Guerrero también se desmarcó de Carlos Luis Morales, y ahora finalmente parece que esto le va a costar el puesto, porque si Cynthia Viteri y los alcaldes socialcristianos le dan totalmente la espalda, yo creo que ya no queda ninguna posibilidad de que continúe en el cargo. ¿Qué crees tú, Gabriel? Bueno, también me parece que expresa muy bien el fracaso de todo el sistema, la naturaleza del partido político como instancia de conexión entre lo público y lo ciudadano. Es decir, a mí me parece que el Partido Social Cristiano hizo un poco más de lo mismo, ¿no? Consiguiéndose una figura pública de gran notoriedad por haber pasado por el noticiero de noticias de un canal a nivel nacional. Y luego, claro, tiene el antecedente de haber sido un deportista de arquero del Barcelona, entonces eso lo ponía en una muy buena situación, pero no había forma de poder comprobar que fuera un político con determinada trayectoria, ¿no es cierto? Yo diría que un poco también Cynthia Viteri cae en estas circunstancias, ¿no? Entonces da la sensación de que las principales cabezas del Partido Social Cristiano, incluso Nebot, que es el gran patriarca del Partido Social Cristiano, no tuvo la capacidad de escoger con aceptable tino quiénes podrían ser. De Cynthia Viteri no se espera que se deslinde del Partido Social Cristiano, de Madera de Guerrero o del liderazgo de Jaime Nebot. No se espera. Yo al menos no esperaría, a pesar de que al principio de su gestión se decía que podría suceder el mismo fenómeno que sucedió con Lenín Moreno, cuando casi inmediatamente se deslindó del regazo del liderazgo de Rafael Correa, ¿no es cierto? Pero era esperable con alguien como Carlos Luis Morales, precisamente porque en algún momento se notaba en él ciertas ínfulas de posibilidad de una candidatura presidencial, y eso en un movimiento
personalista, tendiente al caudillismo, centralizado, hasta un poco autoritario, tal vez como el Partido Social Cristiano, viene pésimo. Entonces el hombre, por supuesto, cae en desgracia. Cae primero en desgracia por separarse un poco, ¿no? O deslindarse por completo. Y después, cuando se deslinda por completo, o no sé si como consecuencia de su deslindaje, no sé si como consecuencia le salta esto, ¿no? O tal vez le salta y es, digamos, aprovechado por los sectores a los que reprochó, a los que desconoció, ¿no es cierto? Es un poco más de la historia política del Ecuador. Entonces, esto de poner a locutores, a bailarinas, a cómicos, a artistas, cada quien en su espacio tiene algo que hacer y que aportar a la sociedad, pero difícilmente un político sin una trayectoria que le permita hacer una administración en medio de estas circunstancias aceptable, difícilmente podía tener algo de suerte. Luego, los medios de comunicación ya han, me parece que en una nota de Coavisa y también alguna nota de ¿cómo se llama?, de este medio de Anderson Boscan, de la Posta, ya se empieza a exhibir información sobre los vínculos entre el prefecto Morales y su propia familia política, incluso un adulto mayor que vive en situación de indigencia, ¿no es cierto?, que lo ponen como directivo de una empresa fantasma, de tal forma que no solamente cae en desgracia el prefecto Morales políticamente, sino que esto se ve magnificado, se ve, digamos, como, digamos, se provoca una implosión debido no solamente a sus desatinos a nivel administrativo, a nivel ético, sino también a nivel político, cosa que no ha salpicado, por supuesto, a la alcaldesa Viteri, no ha salpicado, aunque sí hay una sensación, yo diría, un poco suspicaz en torno a si se contagió o no se contagió. Yo no quiero decir si estuvo o no contagiada de COVID, pero tengo la sensación, siguiendo un poco, rastreando un poco a la opinión pública sobre si efectivamente estuvo o no contagiada, pero hay la suspicacia entre la gente que tal vez no lo estuvo y que utilizó esto como una maniobra política. Yo no lo sé, no quiero decir si esto fue utilizado como una maniobra política. Lo que intento decir es que ya se han cometido algunos desatinos en el Partido Social Cristiano que le pueden significar ciertos tropiezos a su líder más importante, especialmente si es que él aspira o no a candidatizarse a la presidencia. Sobre esto yo no tengo información, no podría decirlo, pero haciendo una especulación sobre cuáles son los principales caras en el devenir de la política que podrían aspirar a la presidencia, él podría ser uno de ellos, y este tipo de cosas pues no le abonan efectos positivos, sino al contrario, efectos negativos. Gabriel, tenemos vía Twitter un comentario, una serie de comentarios de Betty Amores. Vamos a proyectarlos porque aporta a este tema también. Dice, no comparto el análisis del invitado, creo que es una etapa de debacle del proyecto, entre comillas, en el que Moreno gira hacia la derecha radical y adopta su agenda. Los Mendoza, Water, Serrano y demás malas hierbas carecen de ideología, solo se adaptan al poder. Lo peor ha sido descubrir que los jóvenes en el poder per se no garantizan ni idoneidad ni honestidad. Tal es el caso del exministro de Inclusión, este señor Mendoza, Water, etcétera. Lo que molesta es que mientras se anuncia con bombos y platillos estas detenciones por robos que sumados no llegan a 30 millones y no se constituye un grupo de tarea para recuperar los 3,000 millones de sobreprecios de las refinerías, permitiendo que se complique la recuperación de lo robado. ¿Qué te parecen esos comentarios de Betty Amores, Gabriel? Bueno, coincido plenamente. Mientras ella discrepa conmigo, yo coincido absolutamente en todo lo que acaba de decir. Lo que pasa es que Betty Amores, a quien no conozco en persona, no tengo el gusto de conocer en persona, y le envío un saludo muy fraterno y muy respetuoso, es que ella formó parte de esto que, pues, tuvo distintas etapas. Y como tuvo distintas etapas, entonces tuvo distintos momentos con distintos matices ideológicos. Tal vez al principio tenía matices de izquierda,
pero siempre fue un proyecto populista, autoritario, entonces era un proyecto desideologizado. Entonces, en este momento de ajuste estructural, de enorme endeudamiento, de caída del precio del petróleo, entonces la tendencia de los gobiernos latinoamericanos en circunstancias como estas es a derechizarse. Y este gobierno efectivamente se está derechizando, pero eso le hubiera sucedido a Correa, le hubiera sucedido a Glass, le hubiera sucedido a Moreno, le hubiera sucedido a Lasso, a cualquiera le hubiera sucedido, porque un país con pocas posibilidades de condicionar el funcionamiento de la economía mundial o de los préstamos internacionales o del multilateralismo, con muy pocas posibilidades de tener capacidad de presión, tiene que someterse pues a lo que tenga a la mano, pues. Y lo que ha tenido a la mano, pues, el gobierno de Moreno, sin intentar defenderlo, es una caída estrepitosa del precio del petróleo, ¿no? No tiene esas rentas como sí tuvo Rafael Correa mientras Betty Amores era asambleísta constituyente y luego asambleísta en periodo ordinario, ¿no? Entonces, teniendo esas facilidades, luego, por supuesto, se desafilió. Yo no quiero, digamos, decir que ella estuvo en todos los momentos. Quiero hacer un reconocimiento de que se desafilió a mi gusto a tiempo, sí, por supuesto, entonces no quiero confrontar a nivel personal en ese sentido, pero, digamos, tenía un precio del petróleo durante los, digamos, 8 de 10 años sobre los $120, pues es fácil hacerse izquierdista, pues, es muy fácil. Entonces uno dice, bueno, yo estuve en el momento de la izquierda, sí, con un precio tremendo, con un precio tremendamente alto, ¿no? Entonces he tenido la capacidad de impulsar una gran reforma institucional, un gran, digamos, proyectos sociales tremendamente, digamos, beneficiosos para la sociedad. Yo coincido de que son tremendamente beneficiosos, pero cuando hay que recortar esos programas, precisamente cuando no hay dinero, entonces, claro, es el momento que vive el presidente. Bueno, entonces, mira, existe este viraje a la izquierda. Yo preferiría que el presidente, perdón, a la derecha. Yo preferiría que el presidente Moreno girara a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, una cosa más centrista, ¿no es cierto? Que intentara ponerse de acuerdo con todos para evitar hacer lo que está haciendo, pero teniendo, digamos, la urgencia de gobernar o de cogobernar con sectores más afines al neoliberalismo o al conservadurismo económico, entonces le sucede lo que le está sucediendo. A mí me parece que eso es bastante predecible, como es predecible también decir que proyecto, digamos, porque de ideología no tenían nada, ni de partidismo nada, ni de movimentismo nada, ni de política, ni de ideología, no, nada. O sea, yo soy de las personas que he sostenido que Alianza País es un movimiento coach-all, como se dice en la literatura académica. Es decir, es una organización partidista cuya única finalidad es conseguir el poder para atraparlo todo. Esa es la traducción literal de coach-all, ¿no? Atraparlo todo. Y eso es lo que hizo, pues, el correísmo en su buen momento, ¿no es cierto? Entonces, teniendo todo el dinero posible, lo atrapó todo, no había ninguna ideología detrás de eso. Entonces, cuando tuvo la necesidad, me parece que en el 2014 bajó en el precio del petróleo, entonces también bajó el nivel de publicidad, el nivel de programas sociales, digamos el nivel de populismo, de demagogia. Entonces ahí se acercó al Fondo Monetario Internacional, porque Correa también se acercó al Fondo Monetario Internacional, entonces no me digan a mí que la época, digamos que el aliancismo temprano era un aliancismo de izquierda. No, había gente de izquierda, con vocación de izquierda, se puede mencionar a muchas personas, incluso a la ex asambleísta Mores, sí, yo tengo que decirlo con todas sus letras, incluso a otras personas, ¿no? Alberto Acosta, ahora mismo la ministra Romo, ¿no es cierto? Bueno, entonces gente que estaba comprometida más con la izquierda, pero claro, digamos, un gobierno de izquierda, cuando se le quita la posibilidad de tener programas muy bien financiados de beneficencia, digamos, de asistencia social, es difícil que continúe siendo un proyecto político, un gobierno que se presente apasionadamente como un movimiento de izquierda revolucionario, renovador y tal, sino que le queda la posibilidad, digamos, de moderarse en el espectro de las ideologías políticas, y es lo que tiene Moreno. Moreno no puede hacer lo que hace el presidente Moreno, es que no puede, perdón, el presidente Correa no puede hacerlo, porque este momento el precio del petróleo llegó un momento que el precio del petróleo estaba en cifras en negativo. ¿Cómo hace lo mismo? Entonces eso también hay que contárselo a la gente. Es decir, hay mucha gente que está extrañando muchísimo al gobierno del expresidente Correa precisamente porque toda su estrategia está volcada
digamos, inyectar ingentes recursos públicos, pero también estaba volcada a endeudarse, pues, y también estaba endeudada a ampliar el aparato público, y también estaba volcada a, digamos, depender del precio del petróleo. Cae el precio del petróleo, aparecen los acreedores internacionales y no nos queda otra cosa pues que ajustarnos los pantalones. Repito, yo preferiría que la tendencia del gobierno fuera un poco más moderada, más socialdemócrata, más demócrata cristiana, digamos, entre los dos sectores gravitando. Coincido con la ex asambleísta Amores de que se trata de un proyecto conservador, por supuesto, pero si es que eso se veía venir, pues, con ese tremendo endeudamiento. El propio Correa no se hubiera querido hacer cargo del ajuste estructural que él mismo estaba provocando. Él mismo no se quería hacer cargo, pues. Sí tenía todas las posibilidades de candidatizarse. Y candidatiza a Moreno porque era el único que podía quedarse con el poder. El ex vicepresidente, que participó también para la vicepresidencia y ganó y que actualmente está encerrado, Jorge Glass, no tenía la posibilidad de convertirse en presidente por obvias razones. Ellos tiraron sus encuestas. Lo mismo, el expresidente Correa caía tremendamente en las encuestas. Eso cualquier persona con acceso a encuestas lo sabe, lo sabía. Entonces tuvieron que ponerlo a Moreno. Y Moreno, bueno, se encuentra con todo este desastre macroeconómico y, bueno, hace lo que está haciendo, mal o bien, hace lo que está haciendo desde una perspectiva. Con lo cual, para terminar, digamos, esta intervención tal vez un poco prolongada, con lo cual yo coincido en absolutamente todo, pero, Betty, economista, por favor, eso no era un proyecto de izquierda, tal vez al principio había alguna gente comprometida, seriamente comprometida, honorablemente, pulcramente comprometida, sí, por supuesto, pero eso no fue nunca un movimiento de izquierda. Era izquierda porque tenía un montón de plata. Luego, cuando no tuvieron plata ni popularidad, tuvieron que postularlo a Moreno, quien se encargó del ajuste estructural. Entonces, eso siempre fue un movimiento personalista, autoritario, vertical, concentrador, tendiente al conservadurismo económico por su enorme endeudamiento y especialmente, por supuesto, demagógico y populista. ¿Eso no es la izquierda? Pues hay izquierda más seria, por supuesto. Hay izquierda, por ejemplo, la izquierda de las economías del ring. Antidemocrático, reaccionario, además, homofóbico, misógino, de lo peor, los peores valores de la humanidad reflejados en este señor y en este movimiento, y dicen, ese era un hombre de izquierda. Digo, así ha de ser, ¿no? Bueno, de izquierda nacional populista, que se llama ahora. De izquierda protofascista o de izquierda postfascista. Sí, sí, por supuesto. Un proyecto fascista, o sea, hay que decirlo claramente. Y sigue siéndolo. O sea, con un líder ahí, y no dejará de serlo, o sea, porque el fascismo básicamente es, no olvidemos, la compenetración entre el partido y el Estado, la absoluta dependencia, que es lo que pasó, y un liderazgo incuestionable de un hombre que se creía o le creían la encarnación del pueblo. Él decía, la patria soy yo, ¿sí? Así como Hitler decía, el pueblo soy yo. Un pueblo, un hombre, un líder, o sea, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que no caigamos en esa discusión, Gabriel, porque es anodina, inútil además, inútil esta diferencia izquierda-derecha, a la gente no le importa también. O sea, y me parece que mejor vamos a otros comentarios también y las otras noticias, no sé. Podemos retomar eso después. Para terminar esto, solamente quisiera comentar, evidentemente el gobierno de Lenín Moreno, el gabinete de Lenín Moreno, que surge de las entrañas de Rafael Correa, ¿qué ideología tiene? O sea, que algunas personas se titulen de izquierda no quiere decir que este gobierno tenga una ideología definida. Una ideología tan difusa como el gobierno anterior y tan acomodada a las circunstancias como el gobierno anterior, porque del gobierno anterior es que nace. Vamos a ver otro tema, el caso de qué ocurre en Quito. En Quito, como recordarán, ha habido una serie de cuestionamientos a la gestión del alcalde Yunda. Uno de estos se verificó hoy cuando se allanó la bodega municipal donde están las pruebas PCR que compró el alcalde, casi 100,000 pruebas PCR, y también la concejala Luz Helena Coloma ha señalado que estas pruebas van a caducar en octubre, que tal vez no se alcancen a aplicar en Quito, y ha sugerido que tal vez sería bueno entregárselas al Ministerio de Salud o a alguien que sí las pueda aplicar.
De alguna manera me parece que el programa de pruebas que intentó implementar Yunda se está desbaratando, mientras está haciendo agua por otros lados la administración del alcalde, con esto de las transferencias a Hong Kong, con la caída de varios secretarios y funcionarios municipales. ¿Cómo entender por qué está haciendo agua tan rápido la administración de Yunda, Gabriel? Bueno, me da la sensación de que es un poco el reflejo de lo que está sucediendo en otras instancias de la administración pública. Este caso es la administración local. Hay una tremenda tendencia por filtrar esta información, ¿no es cierto? O sea, lo que trato de decir es que es el deterioro, el colapso de un sistema que no tiene capacidad de satisfacer a todos. Entonces, se filtra la información porque ya no hay sábana para cubrir a todos, ¿no? Se filtra la información y filtrándose, pues está claro que el alcalde Yunda es posible que caiga en desgracia. Recordemos algo, y es que el alcalde Yunda no logra captar la alcaldía con una votación aplastante, apabullante, como sucedía en el pasado. Esto, desde el retorno a la democracia, es una excepción. Lo que sucedía en las elecciones pasadas en Quito era que los dos candidatos con mayores posibilidades de ganar la alcaldía concentraban el 80% de los votos. Entonces, si ganaba el alcalde con un 40, con un 35, con un 37, con un 45% de los votos, enfrentado con otro que ganaba, digamos que disputaba con un poco menos de suerte y detrás estaban los que quedaban con 1, con 2%, entonces era un alcalde con tremenda legitimidad. Llega el alcalde Yunda, se enfrenta con 3 estupendos candidatos que empatan, ¿no? Él gana con el 21%, no recuerdo bien, y los que le siguen están entre el 17 y el 18%, o sea, a 4 puntos de él, a 4 puntos de él. Entre Montúfar, Moncayo y Maldonado, hay entre ellos una escasísima diferencia de 1 punto porcentual, ya. Entonces llega un alcalde deslegitimado, que tiene que legitimarse con la administración, ¿no es cierto? Pero no, digamos, no solamente tiene que legitimarse con los electores en general, con sus mandantes en general, sino con la administración. Y en circunstancias como estas, aparecía todo convertido en rockstar, como le dijeron en una entrevista, haciendo un estupendo trabajo, convertido en un técnico que entendía muy bien lo que significaba administrar una ciudad como esta, con enormes problemas y complejidades, en una crisis sanitaria. Era el perfecto. O sea, era el alcalde con mejores posibilidades siendo un alcalde médico, ¿no es cierto? Entonces se entendía muy bien cómo funcionaba el asunto. Bueno, tratándose eso de una circunstancia favorable para el doctor Yunda, médico, aparece este tipo de información que habla también de la deslegitimidad que le está pasando dentro de su propia administración. O sea, la información que aparece que ya aparece filtrada en los medios de comunicación, pues es información filtrada de alguna parte. Alguien está contando. Y alguien está contando lo que está sucediendo. Y alguien está enterando a la prensa, y alguien está enterando no solamente a la opinión pública a través de la prensa, sino también esa información está sirviendo para el procesamiento de causas judiciales. Enhorabuena, yo festejo que esto suceda, porque esto no hubiera podido suceder hace unos pocos años, ¿no es cierto? Yo festejo que eso suceda. Lo malo es que antes no nos enterábamos y ahora nos estamos enterando. O sea, esto sigue sucediendo. Ha sucedido antes del anterior gobierno, antes de la década ganada, muchísimo antes. Y por supuesto ahora se magnifica, se conoce muchísimo más y enhorabuena que se ventile. Lo que a mí me da a entender es que por encima de las principales autoridades representativas de los gobiernos, incluso de los gobiernos centrales como los locales, hay una mafia desideologizada, sin un programa, sin una estructura, que tiene la capacidad de poder tomar decisiones y que presiona, que existe y subsiste. Es decir, si es cierto que otros judicializados proceden, digamos, de otro tipo de redes clientelares, esto viene de muchísimo antes de la Revolución Ciudadana y de la década ganada y del gobierno de todos. Existe desde siempre y el poder detrás del poder o el poder en la sombra es un poder que está muy por encima de
de la institucionalidad política representativa. Yo la escuchaba muy indignada a la fiscal Salazar, diciendo, nosotros hemos hecho el trabajo de investigación y de acusación y no logramos una cierta reciprocidad, no lo dijo en estas palabras, una cierta reciprocidad con la administración judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues se está quejando de que en la administración judicial está atravesada por poderes informales que gravitan alrededor del poder formal, que por supuesto son informales, y que tienen la capacidad de poder influir incluso en esos niveles. Entonces, para mí, digamos, yo tengo la ligera sospecha de que estamos atravesados, los poderes representativos, más allá de los nombres partidarios y de los discursos y de los candidatos y de los dignatarios, hay un poder que atraviesa todas estas estructuras, que está por encima y que tiene la capacidad de influir. Recuerden ustedes que en el 2011, en la reforma a la función judicial, cuando el expresidente Correa dijo, bueno, sí, vamos a meterle las manos a la justicia, por supuesto, ya, metiéndole nuevamente, porque no era la primera vez que se le metían las manos que se metía las manos en la justicia, metiendo las manos en la justicia, lo que se está consiguiendo es que la justicia sea notoriamente dependiente de algo. No sé si del poder ejecutivo, no sé si de otro poder, no sé si de cámaras, digamos, camarillas estas que adoptan decisiones al margen de los poderes representativos, no lo sé, pero el poder institucional, no es el que adopta las decisiones, sino que se están tomando las decisiones al margen de estos espacios de decisión, contaminando incluso las decisiones judiciales. Sí, Juan Carlos. Y ahí hay un tema, Gabriel, perdona la interrupción, que una frase que a mí me causó mucho interés de parte del alcalde Yunda cuando se empezó a cuestionar el tema de las pruebas y la compra de las pruebas, y él dijo, yo no me encargo de los temas administrativos, financieros, sino de los temas científicos. Y claro, eso causó mucho ruido, en sentido, bueno, el alcalde de Quito no puede desentenderse si él es el administrador de la ciudad. Y a mí me parece que había algo más por abajo, es decir, reconocer que el alcalde no controla de alguna manera los procesos de las empresas, los procesos ni siquiera de las secretarías. O sea, ahí tienes 3 empresas y una secretaría que están en graves problemas. La cosa más notoria y gravísima para la ciudad, después de un año, que es el depósito de basura. O sea, el próximo colapso del depósito de basura. Y eso es un retroceso casi de décadas para Quito. En un año. Es decir, después del alcalde no puede lavarse las manos, pero me pareció que esta frase era como reconocer precisamente lo que tú dices, Gabriel, es decir, que aquí hay un poder mucho más grande, mucho más omnímodo, que puedo decir, lo hago en el hipotético, podría ser un poder de mafias, ¿no es cierto?, que son las que ponen incluso gerentes, son las que ponen. Se hablaba incluso en las campañas, como denuncia, nadie lo demostró, pero que se compraban los puestos de las gerencias, de las empresas. Entonces, y eso muestra que no tienen el control de las decisiones, sobre todo donde hay dinero, de manejo del dinero, lo que pueda pasar en la empresa municipal de agua potable. Se me han esfumado 1 millón y se me han... Sí, el alcalde salió primero con una versión, después tuvo que cambiarla, un desmentido vergonzoso del Banco Central. O sea, que ni siquiera eso sabía lo que estaba pasando. Entonces, claro, me parece que hay una cosa muy oscura sobre cómo se maneja la administración pública en lo local y en lo nacional. Que hay poderes o sea, se habla del reparto de los hospitales. ¿Quién repartió los hospitales? ¿Para qué? ¿Me explico? O sea, hay una cosa muy grave, muy de fondo. O sea, yo no quiero creer que este país esté tomado por las mafias, que son los que ponen, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus intereses, incluso pagan puestos, compran puestos para garantizar sus negocios. Me parece que estamos llegando a ese punto, Gabriel. No sé si estoy exagerando o vos ves la cosa por ahí. No, yo coincido plenamente. Y coincido además que los problemas políticos de nuestro país no se van a resolver con reformas institucionales. Ya se escuchan voces
de instalar una nueva constituyente, porque a través de la constituyente se cree que se puede resolver los problemas de la institucionalidad, y eso es para mí tremendamente equivocado. Tenemos constituciones cada 8.9 años desde la instalación del gobierno republicano. Entonces, cada 9 años tenemos una nueva constitución. ¿Ya hemos resuelto los problemas? O sea, los problemas más urgentes. ¿Los hemos resuelto? No, no los hemos resuelto. Tal vez a esta misma constitución hay que modificarle algunas cositas de forma para poder solucionar otros problemas del funcionamiento institucional. Pero una nueva constituyente a mí no me parece, y aunque la tuviéramos, no creo que se va a solucionar nada. Yo pienso que nuestro problema siquiera es ideológico, porque las personas honorables, las personas decentes, que se ponen de acuerdo, aun si tuvieran discrepancias a nivel ideológico, podrían coincidir en el plano de la igualdad pluralista para adoptar las decisiones más convenientes para la administración y para la sociedad. Pero no, resulta que la política en Ecuador a mí me da la sensación de que está predestinada para los menos competentes, salvo honrosas excepciones para los menos competentes, porque hay tremendos desestímulos de entrada. Es decir, uno entra a la vida pública y pues se expone a que le inventen boberas, ¿no es cierto? A que lo insulten, a que lo humillen, a que le divulguen calumnias, ¿no es cierto? Ya ven que hay todo un aparataje digital financiado, no sé por qué o por quiénes, para insultar permanentemente. Y aquí no se discuten ideas. Para mí esto es el fracaso de la política contemporánea, digamos, de la modernidad democrática. Bueno, fíjense ustedes que administran un portal digital verán, no lo sé, no he monitoreado, pero ocasionalmente tal vez tienen insultos de alguien, ¿no? Pero esto que puede ser una política sistemática de uso de cuentas falsas, tiene un reflejo en la vida cotidiana que se convierte en la posibilidad, por ejemplo, de movilizar a un grupo de personas para que reciban a un político encausado en las puertas de su oficina, que es lo que le pasó a Morales. Lo recibieron, lo abrazaron, lo no sé qué, y eso notablemente era un evento programado. O sea, las mismas, digamos, sabatinas que movilizaban a gente, o sea, todo era un circo, ¿no? Financiado por algo, en esa época por los fondos públicos. Ahora la política de acoso financiada seguramente con recursos de la corrupción evita que la gente seria, con compromiso ideológico, honesta, honorable, tenga algún interés en la política. Y esa gente honorable, seria, decente, debería ir a la política, ¿no? Pero ¿qué van a querer, pues? Además, ¿qué van a querer dejar sus vidas profesionales, aunque no fueran rentables, para que los insulten y les inventen estupideces, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué van a querer, no? Ir. Y si es que van, hay el escollo de lo ideológico. Ay, es que mi proyecto es más progresista que el tuyo. Es que tú no, es que tú eres conservador. Es que tú eres neoliberal, y esas boberas que quedaron seguramente en los rincones de la Guerra Fría, estas divisiones que decías tú, Juan Carlos, izquierda, derecha. Es importante tener en este momento una ideología. Es importante, es muy importante, porque las ideologías decantan lo mejor del pensamiento político y filosófico de las personas frente a su opinión sobre lo público. Eso está muy bien. Pero si no tenemos ideologías, corremos el riesgo de extremar las posiciones. Y claro, ahora tenemos un proyecto, digamos, en el extremo del conservadurismo neoliberal que legitima al otro extremo ideológico, ¿no? En el extremo del nacionalismo leninista, estalinista, yo diría filofascista. Con lo cual no tenemos un espacio en el medio en donde nos podamos poner de acuerdo. Y deberíamos tenerlo. Y la única forma de poder buscarlo es exigirlo desde una perspectiva que exija no debatir solamente en lo ideológico o especialmente renunciar a posiciones ideológicas, sino debatirlo desde una posición lógica, renunciando al ideo y avanzar a lo lógico, a lo que nos conviene desde una perspectiva lógica. Perfecto. Creo que vamos terminando ya con los datos de el COVID en Quito y en el Ecuador. ¿Cuáles son los últimos datos?
Así es, el gobierno confirmó hoy 42.106 positivos y las muertes suman 5.790. Nos estamos acercando ya a los 6.000 fallecimientos en Ecuador, que es una cifra ciertamente significativa. 310 personas están registradas como fallecidas en Quito. Y otra noticia que llamó hoy la atención es que se concedió semilibertad a alias Rasquiña, líder de los choneros, quien cumplió 6 de una sentencia de 20 años. Esto llamó un tanto la atención porque se trata de una de las agrupaciones delincuenciales más controvertidas, especialmente en la costa ecuatoriana. Juan Carlos. Efectivamente, esto ya había sido advertido por las autoridades de que era posible que se conceda esta prelibertad o estas medidas, cambio de medidas cautelares. La explicación de la jueza que determinó tuvo esta decisión fue que ya un juez anterior, aunque alias Rasquiña ya había sido condenado a 20 años por asesinato, ¿no? Por asesinato, un juez anterior le había dado o le había cambiado las condiciones y le había reducido 8 años, y lo cual ella justificaba diciendo, entonces quedó para 12 años de prisión y ya había cumplido el 50% de su pena, que son 6 años, y por tanto tenía derecho a esta prelibertad. Y claro, pero desafortunadamente los jueces tienen este tipo de decisiones, tienen justificaciones en este sentido. Es el Consejo de la Judicatura el organismo que ha actuado de inmediato y ha establecido una investigación sobre la decisión de la jueza, una actuación post-mortem, diríamos, una actuación que ya está tomada, una decisión que ya está tomada, no sé si se pueda revertir, pero es una situación compleja. Incluso ha habido una reacción del ex ministro del Interior, José Serrano, quien ha dicho en su cuenta de Twitter hoy que esto es gravísimo para el Ecuador y que ha sido echar a la basura muchos años de investigaciones y de acción de la propia justicia para detener a este líder de los choneros. En fin, y lo otro que tú mencionabas, Fermín, sobre el aumento de los fallecimientos en Quito, y hay una noticia que tú también pusiste en la plantilla, y que es que 4 conductores de buses municipales dieron positivo en Quito. Y eso es lo que ya advertíamos que se venía a venir, porque lo que dejó para el último la administración de la alcaldía de Quito fue precisamente el manejo del transporte público en el semáforo amarillo. Es gravísimo lo que ha pasado con el transporte público. Hemos visto fotografías en redes sociales de cómo la gente va arrumada, como en los viejos tiempos, como en el pre-COVID. Con las mascarillas, por supuesto, pero respirándose en la nuca. Y es grave lo que puede pasar. Hay posibilidades de distanciamiento social. El gobierno no llegó a un acuerdo con los choferes conductores, tampoco logró imponer, el gobierno local me refiero, tampoco logró imponer, como debía haber hecho, la obligación que tenía de defender el interés de los ciudadanos por encima de los intereses de los dueños del transporte público en Quito. Lo que hizo el gobierno local fue ceder a las pretensiones de los dueños del transporte público en Quito. Y logró, y este transporte público en Quito, que está al parecer muy bien representado y que al parecer tiene mucha fuerza por encima del alcalde y por encima del COE nacional, ¿no es cierto? Lo que pasó fue que han dejado a la gente sin protección en este momento en Quito. Y eso es lo que se va a reflejar. Y después ojalá el alcalde no se venga a lavar las manos diciendo que solo le interesan los temas científicos. Bueno, finalmente quisiéramos comentar, en la ciudad de Arenillas, en El Oro, un joven gay de 19 años fue asesinado. Él había conocido a una persona por internet que fue a su departamento y finalmente lo asesinó con 89 puñaladas. Me parece, este es un crimen atroz, pero quisiéramos anotar una cosa en particular. Se trata de un muchacho solo al que al parecer su familia le había dado la espalda. Esperemos que en este caso, con la misma eficiencia, con la misma rapidez, con la misma importancia que se da a casos de relevancia política, la Fiscalía lleve adelante el proceso hasta sus últimas consecuencias.
porque no sería la primera vez en situaciones en las que personas de la diversidad sexual, que por esa misma circunstancia están en una posición débil, son abandonados por su familia. Las familias no siguen el caso, no ponen la denuncia, les entierran rápido y se quedan tranquilos. Esperemos que la Fiscalía, en un crimen como este, que es definitivamente una cuestión que debe la Fiscalía de oficio perseguir, llegue hasta las últimas consecuencias en este lamentable suceso que ha ocurrido, como decimos, en la ciudad de Arenillas, en el Oro. Y esas son las noticias de hoy. Creo que podemos ya dar paso a nuestras conclusiones, Juan Carlos y Gabriel. Sí, nada más quería dar paso también, que des paso a algunos comentarios, por favor, pertinentes, obviamente, porque hay gente que insulta y ya se les ha dicho que no se les va a publicar los insultos, no se lo va a hacer. Así que pueden seguirlo haciendo, pero no va a ser público. Entonces, bueno, aquí tenemos un comentario, me parece, sobre el tema de Carlos Luis Morales. No sé exactamente si esto es adecuado. Dice, los socialcristianos le hicieron un gol a Morales, lo van a sacar de la prefectura y poner a la socialcristiana Susana González. Así tendrán a la prefectura a su disposición para las próximas elecciones que se avecinan. No sé cómo harían para poner a la señora González. Entiendo que no forma parte del Consejo Provincial igualmente. sí. Y tenemos también una respuesta de Betty Amores. No confunda los momentos de la historia. En 2007 no existía un alto precio del petróleo, dice. Las decisiones que ha tomado el señor Moreno son el punto de análisis. Nosotros estuvimos recogiendo toda la lucha del pueblo y esos postulados los dejamos escritos en la Constitución. Correa jamás fue un socialista, fue un fascista corrupto, dice Betty Amores, para pues zanjar el debate sobre Rafael Correa y sobre si realmente era o no un hombre de izquierda. Listo, sí, claro, respetamos, consideramos mucho a Betty. Yo sí tengo el gusto de conocerla y acompañar. Incluso cuando estuvimos en Vanguardia, ella, cuando se separa del correísmo, entregó a Vanguardia un testimonio estremecedor sobre lo que había sido las razones de su salida. Recordemos que ella fue candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional por Alianza País y le ganó el Corcho Cordero con ciertas maniobras extrañas, ¿no es cierto?, que fueron pasadas en vivo y en directo. Y Betty Amores en ese momento ya decidió salir de Alianza País y empezó una muy fuerte oposición al gobierno de Rafael Correa. Eso ya data de algunos años y luego prácticamente ya se retiró de la política, está ejerciendo su apostolado, diríamos, como abogada contra la violencia de género. Y bueno, ahí está, ha intervenido en este programa también, indirectamente, lo cual agradecemos. Y también de otros comentarios, Fermín, tal vez al de Marcelo Barragán, ¿no? Que mencionaba ahí un comentario. Dice, los jueces y consejos de la judicatura ven que el país se desgrana en pedazos por culpa de la corrupción y no hacen nada. ¿Qué clase de país quieren dejar a sus hijos? ¿Cómo pueden justificar su inacción siendo probos? Es el único camino, sacudiendo de la mediocridad y de tanta sinvergüencería, impunidad y complicidad. Esto dice Marcelo Barragán vía Facebook. Y ahí te preguntaría de una manera, espero una respuesta cortita por el tema del tiempo, Gabriel. Lo que dice Marcelo Barragán tiene sentido, es decir, es un problema de los jueces nada más, es un problema del Consejo de la Judicatura que deja que los jueces hagan lo que les dé la gana o qué es. O sea, claro, la justicia es, en un país civilizado o en una sociedad civilizada, es un tercero confiable. Estamos claros que la justicia ecuatoriana no es confiable, no es un tercero confiable. Sin embargo, ese es el único problema que tenemos en ese sentido. Bueno, las instituciones reflejan lo que son las sociedades. Entonces, si tenemos ese tipo de justicia es porque tenemos sociedades que han permitido o nos hemos permitido tener ese tipo de justicia.
No es cierto que toda la justicia está corrompida, pero es suficiente con que esté corrompida una parte para que se puedan producir los mayores y más execrables abusos. Y en contra de esa parte de la sociedad y en contra de esa parte de la justicia hay que luchar, porque no es cierto que la sociedad se divide en dos, entre buenos y malos. Hay muchísimas formas de manifestar los desacuerdos, los consensos, las discrepancias, las disputas, los odios, los rencores. La sociedad es demasiado compleja como para decir que hay unos buenos y otros malos, de tal forma que no hay jueces buenos y malos, hay una escala. Lo mismo sucede con la sociedad, pero he dicho, es suficiente con que una sola parte de esta sociedad y una sola parte de su institucionalidad esté destruida como para someter a las grandes mayorías. Y yo estoy absolutamente seguro que las grandes mayorías del Ecuador son gente decente, gente honorable, gente con deseos de tener días mejores. Uh-huh. Quiero cerrar contestando al amigo que decía que se trata de una jugada social cristiana para mover a Morales y dejar a Susana González. Lo que pasa es que ahora al prefecto y al viceprefecto se eligen en una papeleta. Entonces, si se ausenta Morales o si se ausenta cualquier prefecto del país o si se ausenta el presidente de la República o presidenta, quiero decir en sentido impersonal, le sucede a alguien. Y ese alguien es el vicepresidente, el vicealcalde, el viceprefecto. En este caso, la viceprefecta Susana González es a quien le corresponde. No se trata de una jugada. Si Morales no está, pues le sucede la viceprefecta y la viceprefecta es social cristiana, obviamente porque Morales participó por el Partido Social Cristiano y es un poco predecible que pusieran a alguien de las filas del Partido Social Cristiano, aunque él no fuera, digamos, afiliado. Si se ausenta Morales, pues le sigue la viceprefecta y eso no es una argucia política, sino lo que dispone el código de la democracia. Listo. Bueno, queremos agradecer a Gabriel Hidalgo, columnista de Plan B, analista político, colaborador constante de nuestro portal, quien nos ha ayudado a analizar esta semana ciertamente turbulenta. Queremos invitarles el día lunes a continuar en la sintonía de este programa a partir de las 19:30 a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Y les invitamos también a ver el reprise de esta transmisión en nuestra cuenta de YouTube. Muchísimas gracias y por mi parte ha sido todo, Juan Carlos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu lucidez también en esta noche para ayudarnos a entender la realidad. Es importante que podamos reflexionar sobre lo que nos pasa. Tal vez estas palabras se las llevará el viento, pero en cada uno de nosotros siempre queda eso. O sea, lo importante es que cada uno de nosotros quede un pensamiento, una forma de pensar apoyado con lo que tú nos has dicho. Muchas gracias, Gabriel. Un lindo fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo.